Muy buen día, jóvenes. En esta oportunidad voy a dar una clase sobre agonistas y antagonistas de los receptores muscarínicos. Esta es una clase del doctor César Zakalchet, él la preparó, pero yo la estoy subiendo, estoy agregando el sonido para que sea un poco más agradable. Entonces el día de hoy pues vamos a ver agonistas y antagonistas de los receptores muscarínicos. Con esta clase prácticamente terminamos la primera unidad o unidad fundamental, y realmente los temas que hemos visto estos días son un tanto, por un lado, complicados si uno los lee directamente del libro, y por otro lado un poco aburridos, lo reconozco. Y en la próxima unidad pues vamos a ver cosas más agradables, cosas más bonitas que ya se usan en la práctica clínica muy directamente. Bueno, entonces vamos a continuar con esta clase de agonistas y antagonistas de los receptores muscarínicos. Recordamos que es un agonista, aquella sustancia que es capaz de unirse a un receptor y provocar una respuesta en la célula. Y antagonista es una sustancia natural o sintética. En el caso de los antagonistas también puede ser sustancia natural o sintética. El antagonista es una sustancia natural o sintética que se une a los receptores del organismo bloqueándolos contra la acción de los agonistas y no produce ningún efecto sobre el cuerpo. Se recuerdan que vimos en neurotransmisión, en farmacodinamia, hemos estado viendo un poco estos términos. ¿Se recuerdan de aquella figurita de que ya estaban ocupados los citoreceptores por los antagonistas y entonces el agonista no podía entrar? Entonces el antagonista bloquea la acción de los agonistas. Así es como estamos situados dentro de la gama de estos fármacos. Tenemos como una rama o origen general los estimulantes de los colinoceptores o colinoreceptores o receptores colinérgicos. Los estimulantes de los colinoreceptores pueden ser de acción directa y de acción indirecta. Tenemos aquí acción directa y acción indirecta. Acción directa los vamos a llamar agonistas de los receptores y los de acción indirecta inhibidores de la colinesterasa. Se recuerdan que la colinesterasa es una enzima que desdobla o degrada enzimáticamente a la acetilcolina. Entonces estos, como son estimulantes, tienen una acción indirecta inhibiendo la colinesterasa para que la acetilcolina siga trabajando, siga funcionando, no la degrada. Dentro de la acción directa de los agonistas de los receptores tenemos dos grandes divisiones, muscarínicos y nicotínicos. Esto va a ser fundamental en farmacología, estos dos grandes grupos de receptores muscarínicos y nicotínicos. Y de acción indirecta tenemos reversible, una acción reversible y una acción irreversible. Cuando decimos irreversible no es que sea totalmente irreversible para toda la vida, sino que tiene mucha más duración y su acción irreversible dura mucho tiempo. Incluso a veces pues solo se revierte el proceso mediante el uso de algunos fármacos. Entonces, volviendo a los receptores muscarínicos, vamos a tener en este grupo de fármacos los ésteres de la colina y alcaloides. Y entre los que usan receptores nicotínicos vamos a tener los de tipo ganglionar o ganglionares y los neuromusculares. Los que son inhibidores de la colinesterasa tenemos como ejemplo edrofonio y carbamatos, y de forma irreversible los fosfatos. Antes era muy común, por ejemplo, que en los hospitales de la costa, en Mazatenango, en Retauleu, llegaran pacientes intoxicados por organofosforados, algunos insecticidas que se utilizan mucho en la costa. Me imagino que cada vez se utilizan menos porque han salido nuevos productos, pero
No tengo realmente mucho contacto ya con los médicos de esos hospitales, pero sí me imagino que siguen llegando pacientes intoxicados por organofosforados. Y se dice que es irreversible porque, por ejemplo, si un paciente llega intoxicado y no se le da ningún tratamiento, pues se va complicando hasta que fallece el paciente. Una de las medidas iniciales, por ejemplo, para tratar a un paciente que llegara intoxicado por organofosforados, era bañarlo, porque casi siempre los pacientes se echaban los costales de insecticida a la espalda y entonces a través de la piel se absorbía los organofosforados. Entonces había que bañar a los pacientes para que dejaran de estar absorbiendo organofosforados. Acetilcolina y su receptor muscarínico. Los receptores muscarínicos acetilcolínicos se localizan en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico van a estar en células efectoras autonómicas o del sistema nervioso autónomo inervadas por nervios parasimpáticos postganglionares. Fíjense bien que son parasimpáticos postganglionares, porque en la parte preganglionar, pues necesariamente tendría que ir primero al ganglio. Entonces ya son parasimpáticos postganglionares y entonces van a hacer unión con algunas células efectoras. Van a estar también en los ganglios y en las células del endotelio de vasos sanguíneos. Y en el sistema nervioso central, en la médula, en el hipocampo, en la corteza, en el tálamo. Y estas son las zonas con mayor número de receptores muscarínicos. Bien, vemos aquí acetilcolina y su receptor muscarínico. La acetilcolina es el neurotransmisor natural para los receptores muscarínicos. Estamos viendo ahí que dice neurotransmisor y esto es cierto, pero no que nos dé la idea, por ejemplo, que estamos estrictamente hablando del sistema nervioso autónomo o de un nervio, porque el impulso va a llegar a los receptores y ahí está la situación de que es una, depende de dónde esté el receptor y en qué sitio se lleva a cabo la transmisión, no necesariamente hay que considerarlo como que es una neurotransmisión como vimos en la clase respectiva, sino que va a depender de dónde están esos receptores muscarínicos, las acciones que va a hacer la acetilcolina. La acetilcolina no tiene aplicaciones terapéuticas sistémicas. Su hidrólisis es rápida y catalizada por la acetilcolina esterasa y la butirilcolinesterasa. ¿Se recuerdan que cuando decíamos que quedaban algunas moléculas, por ejemplo, aquí estamos viendo la terminación nerviosa? Y aquí se amplía en la otra figurita y vemos que las vesículas se situaron en la membrana plasmática de la célula receptora o de la otra neurona receptora y entonces se libera acetilcolina y esta va a buscar a sus sitios receptores de acetilcolina que pueden ser receptores muscarínicos o receptores nicotínicos. Y la acetilcolina que ya no tiene receptores y que queda en el espacio sináptico, pues es degradada principalmente por acetilcolinesterasa y también puede ser degradada por butirilcolinesterasa en menor proporción. Al administrar acetilcolina, esta actúa sobre 4 sitios. Hay 4 sitios en el organismo donde suceden sinapsis con acetilcolina o lugares o sitios colinérgicos. Sitios efectores autónomos, esto sí hablando del sistema nervioso autónomo, células ganglionares simpáticas y parasimpáticas de la médula suprarrenal, placas motoras terminales de músculo esquelético, esto es muy importante, sinapsis de la periferia del sistema nervioso central, en muy pequeña cantidad en el sistema nervioso central, con acciones presinápticas o postsinápticas.
Entonces estos son los 4 sitios donde hay sinapsis con la acetilcolina. En algunos lugares receptores del sistema nervioso autónomo, en las células ganglionares simpáticas y parasimpáticas, en las placas terminales del músculo esquelético y en la periferia y en el sistema nervioso central con acciones presinápticas o postsinápticas. Ahora veamos el grupo de agonistas muscarínicos. Los agonistas muscarínicos imitan los efectos de la acetilcolina o de los alcaloides naturales. Aquí tenemos varias sustancias: la cocaína, la morfina, que se usa para dolor, la atropina, muy usada por ejemplo por los anestesistas antes de una cirugía para disminuir secreciones, principalmente a nivel de boca y laringe, la colchicina, que se utilizaba, ya no se utiliza mucho para tratar ataques de gota, pero sí se está usando como un antiinflamatorio efectivo en el COVID, por ejemplo. La quinina, que es un derivado de la quinina, la cloroquina, se usa para tratar el paludismo. Cafeína, que lo usamos para despertar, no hacer broma. Usamos mucho café, ¿verdad? Y ahí tiene cafeína. Y la estricnina, que es un veneno, se usa, por ejemplo, para matar a las ratas, pobres ratitas, les dan estricnina. La cena de la noche, cena de medianoche, dice. Bueno, entonces tenemos varios alcaloides ahí naturales, todos estos que he mencionado, que presentan selectividad por los subtipos de receptores muscarínicos, con una acción mucho más larga que la propia acetilcolina. Estos agonistas son los siguientes: agonistas de receptores muscarínicos: acetilcolina y ésteres colínicos sintéticos y alcaloides colino-miméticos naturales. O sea que son alcaloides naturales que están semejando o están imitando una acción colinérgica. Entre estos, de acetilcolina y ésteres colínicos, tenemos metacolina, carbacol, betanecol y ésteres de carbamoilo. Y entre los colino-miméticos naturales, pilocarpina, muscarina y arercolina. Vamos a ver enseguida en las siguientes diapositivas qué acciones clínicas o en qué situaciones clínicas se van a utilizar estos agonistas de receptores muscarínicos. Las acciones de acetilcolina y de fármacos relacionados con el sistema nervioso autónomo se denominan acciones muscarínicas parasimpático-miméticas. Las acciones muscarínicas equivalen prácticamente a los efectos de los impulsos nerviosos parasimpáticos postganglionares, y las diferencias de los agonistas muscarínicos son cuantitativas y con selectividad limitada por los sistemas del organismo. Entonces estos agonistas muscarínicos van a hacer una acción que se denomina muscarínica, que son parasimpático-miméticas, tienen que ver con el sistema parasimpático. Todas las acciones de acetilcolina y sus congéneres en los receptores muscarínicos se pueden bloquear con atropina. Hace un rato les decía, por ejemplo, que pacientes que estaban intoxicados con organofosforados se les tendría que administrar, por ejemplo, atropina. Este es un antagonista en ese sentido de la intoxicación por organofosforados. Se conocen 5 subtipos de receptores muscarínicos. Se designan con una letra M mayúscula de muscarínico seguida por un número. Entonces tenemos desde el M1 hasta el M5. El receptor M1 va a abundar en el encéfalo y en las células semejantes a las enterocromafines. Aquí está, este L quiere decir like, entonces parecido a las células enterocromafines. Y esto hace que aumente el inositol trifosfato y el calcio, como vimos en la clase de farmacodinamia. Estos son segundos mensajeros. El receptor M2 abunda en el corazón. Esto va a disminuir el AMP cíclico, también un segundo mensajero. Y el receptor M3 se encuentra en el tejido glandular y el músculo liso.
Y el receptor M4 abunda en el páncreas y el pulmón. Se conocen muchas cosas ya en medicina, muchas veces se conocen, pero no tienen uno todavía fármacos para poder actuar ahí. Ahora creo que ya se pueden generar nuevos fármacos con las computadoras que se hacen simulaciones computacionales para ver qué efecto podría tener alguna sustancia. El receptor M5 se cree que actúa a nivel de las glándulas salivales y el músculo ciliar. Todos los tipos de receptores muscarínicos van a tener que ver con el sistema de la proteína G en cuanto a su farmacodinámica. La selectividad de los receptores no es absoluta, pero según sea el tipo de receptor que se estimule, así será la respuesta al organismo. O sea que puede estar estimulando a un M1 y al mismo tiempo a un M3 o un M5, pero va a ser dependiendo de quién se una más o qué sea la acción principal, así va a ser la respuesta al organismo. La estimulación de receptores M1 y 3 origina diversos fenómenos mediados por calcio. M2 y 4 regulan canales de ion específicos, por ejemplo potasio en el corazón. Propiedades farmacológicas de acetilcolina. En el aparato cardiovascular produce 4 efectos principales la acetilcolina: vasodilatación, efecto cronotrópico negativo que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, efecto dromotrópico negativo, también tiene que ver en el corazón, y efecto inotrópico negativo. Aquí lo vamos a explicar muy bien. Todos estos efectos cronotrópico, dromotrópico y inotrópico disminuyen la tensión arterial o la presión arterial. También disminuye la frecuencia cardíaca. Esto es cronotrópico negativo. Disminuye la frecuencia de contracción cardíaca y retrasa la conducción. Retrasar la conducción es un efecto dromotrópico negativo e incrementa el periodo refractario, inotrópico negativo. En el ventrículo, la acetilcolina ejerce un efecto inotrópico negativo menor que en las aurículas. O sea que la acetilcolina tiene un efecto inotrópico negativo mucho mayor en las aurículas que en los ventrículos. En el tubo digestivo y las vías urinarias va a evitar que ocurra aumento del tono, amplitud de la contracción y actividad secretora del estómago e intestino. Algunos trastornos, por ejemplo, del tono, de amplitud de la contracción o disminución de la contracción, actividad secretora, en muchos de estos casos se relaciona, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas de inervación, como sucede en diabetes, por ejemplo. También evita que ocurra contracción del músculo cubo-vesical y aumento de la micción y peristaltismo de los uréteres. Estamos hablando de la acetilcolina. Asimismo, la acetilcolina estimula la secreción de las glándulas lagrimales, traqueobronquiales, salivales, digestivas, sudoríparas exocrinas. Ahora se está encontrando algunas utilidades, por ejemplo la toxina butolínica, el Botox, en algunas de estas situaciones para tratar algunos problemas, por ejemplo alguien que tenga una sudoración excesiva. En el ojo va a producir miosis. Aquí tenemos miriasis, dilatación pupilar, y miosis, disminuye la dilatación pupilar. Muchos de estos fármacos que antes se utilizaban bastante en otros sistemas, por ejemplo respiratorio, sistema gastrointestinal, actualmente se utilizan bastante, han quedado casi solo para cuestiones oftalmológicas. Ésteres colínicos sintéticos. Metacolina se usa como diagnóstico de hiperreactividad de vías respiratorias. Lo que se hace, por ejemplo, es que se usa metacolina y se ve que tanto el paciente sufre una contracción o espasmo bronquial. Y después se utiliza algún broncodilatador, como salbutamol, para ver qué tanto reacciona
el paciente al salbutamol. Por vía IV puede causar hipotensión y bradicardia. El carbacol va a tener importante actividad nicotínica en ganglios autónomos. Va a estimular el sistema digestivo o tubo digestivo. Disminuye transitoriamente la presión arterial en dosis que afectan al tubo digestivo y vías urinarias. El betanecol muestra selectividad por vías urinarias. Se usa para tratar trastornos gastrointestinales también y por supuesto de la vía urinaria. En trastornos gastrointestinales como el megacolon congénito, atonía y retención gástrica. Y en la vía urinaria, retención urinaria o vejiga hipotónica. En cirugías, por ejemplo, a veces los pacientes por la pura manipulación abdominal hacen retención urinaria, entonces se pueden utilizar estos fármacos. Betanecol, también el carbacol se puede utilizar y otros. El betanecol disminuye la presión arterial. Es útil en casos de distensión abdominal postoperatoria, lo que les estaba diciendo. Después de cirugía puede haber retención urinaria, puede haber distensión abdominal. Por eso se le pide a los pacientes que avisen, que caminen para que haya movilidad del trastorno gastrointestinal y entonces disminuye la distensión. Se le dice, por ejemplo, que camine para que pueda expulsar gases. Y a los pacientes se les pregunta si ya expulsaron gases, si no han expulsado gases, para determinar qué tanto hubo o ya bajó la distensión abdominal. El cloruro de betanecol estimula el músculo liso gastrointestinal y de la vejiga. Entre los alcaloides colinamiméticos naturales tenemos la pilocarpina, que genera un efecto muscarínico importante, utilizado como cialago, o sea que aumenta la producción de saliva, y miótico en ocular. Estimula el tubo digestivo, puede ocasionar descenso, aquí falta una S, descenso de la tensión arterial, pero si es precedida por una dosis de bloqueante de los receptores nicotínicos, la presión arterial sube considerablemente. Utilizan el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que se caracteriza, entre otras cosas, porque hay disminución de la secreción salival y hay ojo seco, se produce ojo seco porque no hay mucha humedad a nivel del ojo, entonces eso es parte del síndrome de Sjögren. Entonces ahí se puede utilizar pilocarpina. Se usa para tratar xerostomía, el clorhidrato de pilocarpina, o sea, la sequedad del ojo, sequedad también a nivel de mucosas, por ejemplo, de la boca. Se recomienda para tratar glaucoma de ángulo estrecho, en oftalmología. Produce reducción de presión intraocular en un plazo de unos cuantos minutos y dura de 4 a 8 horas. Si hay intoxicación por estos fármacos, puede intensificarse los efectos parasimpático mimético y debe administrarse atropina. Ya vimos que la atropina es como un antídoto, digamos, en ese sentido. Muscarina, que esto viene del hongo Amanita muscaria, por eso le pusieron muscarina, y produce los mismos efectos cualitativos, quiere decir que hace las mismas cosas, parecido en calidad, no en cantidad, de la acetilcolina. Disminuye la presión arterial y produce lentificación de latidos cardíacos. Sin embargo, en estos casos de que disminuye la tensión arterial, no se utilizan como antihipertensivos, por ejemplo. Estos son hallazgos que se dan cuando se prueban en laboratorio, pero realmente tenemos fármacos mucho mejores para disminuir la presión arterial y con menos efectos adversos. Puede haber intoxicación por hongos que le llamamos micetismo. Han ustedes escuchado que a veces niños del área rural, sus papás van a buscar hongos porque no tienen a veces otras cosas que comer y resultan intoxicados. Por ejemplo, a los 30 o 60 minutos después de la infección pueden presentar síntomas como cianorrea, epífora, mucho lagrimeo, náusea,
vómitos, cefalálgica, dolor de cabeza, trastornos visuales, cólicos, diarrea, broncoespasmo, taquicardia, hipotensión, choque y puede el paciente fallecer. Debe tratarse con atropina de 1 a 2 miligramos cada 30 minutos. Es decir, no se le va a aplicar cada 30 minutos 1 o 2 miligramos, y los otros 30 minutos 1 o 2 miligramos. No, se aplica la primera dosis, 1 miligramo de atropina o 2 miligramos, y se evalúa al paciente principalmente de forma cardiovascular para ver cómo está respondiendo el paciente. La forma más grave lo produce la manita faloides, es un hongo, ya que las toxinas amatoxinas, llamadas así, producen muerte a nivel hepático, renal y de mucosa gastrointestinal. Entonces, por fallo hepático o renal, fallecen estos pacientes con intoxicaciones graves por amanitas faloides. Hay un periodo asintomático de hasta 24 horas y la muerte sobreviene 4 o 7 días después por insuficiencia renal o hepática. Esto puede tratarse principalmente con silibinina, ácido tireocítico y penicilina. Ahora entramos a ver lo que son los antagonistas muscarínicos. Entre estos antagonistas de receptores muscarínicos tenemos alcaloides naturales y algunos derivados semisintéticos de alcaloides naturales y algunos congéneres sintéticos de alcaloides naturales. Estos ya son producidos artificialmente. Dentro de los alcaloides naturales tenemos atropina y escopolamina, que son antagonistas. Y derivados semisintéticos tenemos la omatropina, que se utilizaba mucho anteriormente a nivel gastrointestinal, por ejemplo, para cólico, y congéneros sintéticos de alcaloides naturales, la tropicamida, metilatropina y pratropio. Tropicamida se utiliza a veces en trastornos geniturinarios y pratropio en problemas de espasmo bronquial. Este sí se utiliza bastante actualmente, y pratropio principalmente en pediatría, tiotropio, pirencepina, tolterodina y oxibutinina. Poco a poco hay que irse aprendiendo estos nombrecitos. Tal vez de estos, el más común va a ser atropina, este hay que conocerlo muy bien, y también ipratropio, este también hay que conocerlo muy bien. La atropina es el alcaloide de la planta del grupo belladona, utilizada como veneno en la Edad Media. Regula la estimulación del sistema nervioso central, seguido de depresión cuando se aplica en dosis altas. En dosis pequeñas va a disminuir las secreciones salivales, bronquiales y la sudoración. Por eso les decía que los anestesistas lo utilizan en las cirugías para disminuir secreciones salivales y bronquiales. Es más potente administrada por vía parenteral. Su mecanismo de acción compite con la acetilcolina y otros antagonistas por un sitio de unión de un receptor muscarínico. Esto quiere decir antagonismo competitivo, porque es un antagonista y compite con la acetilcolina por el receptor muscarínico. Entonces se llama antagonismo competitivo. ¿Qué aplicación terapéutica? Se puede utilizar también para infarto agudo del miocardio, para reducir bradicarias leves, ya que produce leve excitación vagal. Aquí también hace falta una C, excitación vagal. Taquicardia, que disminuye el ritmo cardíaco, contrarresta la vasodilatación periférica y disminución aguda de la presión arterial. Se recomienda para tratar rinitis aguda, fiebre del heno, ya que disminuye la secreción de moco en la nariz, boca, faringe y bronquios, aunque actualmente hay otros fármacos que se utilizan más, por ejemplo, los antihistamínicos de segunda generación, incluso esteroides se pueden utilizar en este caso de rinitis aguda y fiebre del heno. Atropina realmente tiene esa acción, se puede recomendar, pero no se utiliza ya mucho para eso. Se utiliza para tratar irritación intestinal y causar mayor motilidad de la vía gastrointestinal. Elimina por completo la acción de la acetilcolina sobre la motilidad y las secreciones del tubo digestivo. Y puede ejercer una acción antiespasmódica leve, por ejemplo, por el cólico biliar en la vesícula biliar. Tiene una vida media de 4 horas.
El metabolismo hepático elimina la mitad de la dosis, el resto se va a secretar en la orina. Dosis muy altas causan depresión, y aquí hay una C de más, colapso circulatorio e insuficiencia respiratoria, después de un periodo de coma y parálisis. Dosis aún mayores causan taquicardia progresiva, pues se bloquea el receptor M2. Hay un incremento de 35 o 40 latidos por minuto. Puede durar una intoxicación por atropina hasta 40 horas o incluso más. Pueden aparecer crisis convulsivas y muerte por insuficiencia respiratoria, parálisis y coma. Dentro de los alcaloides naturales tenemos la escopolamina, que puede atravesar la barrera hematoencefálica, puede penetrar la barrera hematoencefálica. Produce somnolencia, amnesia, fatiga, reducción del sueño, MOR, o sea, movimientos oculares rápidos. Eficaz para prevenir la cinetosis, o sea, como especie de mareo, vértigos, lo que se conoce como mal del viajero. Actualmente no se utiliza mucho para esto, la escopolamina se utiliza más, el dimenhidrinato, conocido como nausiol. La escopolamina también va a inhibir la actividad de las glándulas salivales, así como reducir secreciones de vías respiratorias y bronquiales. Es útil para tratar irritación intestinal, así como aumento y motilidad de la misma vía intestinal. ¿Qué reacción adversa puede causar la escopolamina? Xerostomía, visión borrosa. Administrada a altas dosis, como en casos de ansiedad y dolor, puede inducir crisis de comportamiento incontrolable. Ya no se utiliza mucho en este sentido, pero estoy mencionando las acciones porque sí se conocen las acciones de estos fármacos o estas sustancias. Congéneros sintéticos de los alcaloides. El ipratropio, esto sí hay que conocerlo porque se utiliza mucho en espasmo bronquial. Se utiliza para tratar asma en fase de mantenimiento, comúnmente asociado a otros fármacos, por ejemplo, salbutamol, en la rinorrea perenne vinculada al resfriado común o neumopatía obstructiva crónica. Es un derivado de atropina que bloquea todos los receptores muscarínicos, por tanto inhibe la liberación de acetilcolina o la acción de acetilcolina. Carece de efecto en el sistema nervioso central. Esto lo vemos a veces como beneficioso, porque si no tiene efectos en el sistema nervioso central, pues su acción va a ser local sobre el músculo liso respiratorio. Puede administrarse mediante aerosol para inhalar. Alrededor del 90% del fármaco se deglute y aparece en las heces, y su efecto va a durar de 4 a 6 horas. ¿Qué reacciones adversas nos puede dar? No genera efectos adversos en la depuración mucociliar. Esto hay que saberlo porque a veces uno duda de si va a producir algún efecto adverso, por ejemplo, a nivel de los cilios respiratorios. Pero el ipratropio no genera efectos adversos a nivel mucociliar. Esto va a quedar intacto. El tiotropio junto con el ipratropio son análogos cuaternarios de atropina. Va a tener propiedades broncoselectivas. Se recomienda como tratamiento, por ejemplo, de neumopatías obstructivas crónicas. En realidad el que más se utiliza es ipratropio. El tiotropio, al igual que el ipratropio, puede venir en forma de polvo seco, se deglute el 90%, se eliminan las heces. El tiotropio es más lento en su acción y sus efectos van a durar hasta 24 horas, es una ventaja. La pirenzepina es otro congénero sintético de los alcaloides. Se utilizó un tiempo en estenosis uropéptica, inhibe la secreción gástrica al bloquear M1. Ya no se utiliza mucho para este fin. Constituye un mejor fármaco que la atropina por su mayor selectividad a los receptores muscarínicos número 1. Tolterodina, un sustituto sintético de la atropina, disminuye la presión intravesical, amplía la capacidad de la vejiga y aminora la frecuencia de contracciones. Se utiliza como tratamiento de la enuresis y vejiga hiperactiva. Por ejemplo, hay niños que tienen enuresis nocturna o vejiga hiperactiva, podemos usar tolterodina. Oxibutinina
También en vejiga hiperactiva pueden causar como reacciones adversas xerostomía o xerostomía, la oxybutinina y la tolterodina. Otros antagonistas muscarínicos, la homatropina que les decía, que se utilizaba por ejemplo a nivel gastrointestinal. Este tiene una acción más breve que la atropina. Se usa en forma de gotas oftálmicas para producir ciclopexía y midriasis. Y la metilatropina no cruza la barrera hematoencefálica. La metescopolamina es menos potente que la atropina, pero su acción es más duradera, de 6 a 8 horas. Se usa a veces en trastornos gastrointestinales. Entre otros agonistas, metilbromuro de homatropina se utilizaba mucho para dolor gastrointestinal, para cólicos, alivia los espasmos gastrointestinales y se puede utilizar como complemento en el tratamiento de úlceras pépticas. Realmente ya no se utiliza mucho. Cuando veamos los fármacos que actúan a nivel del ácido gástrico, pues hay muchos mejores, vamos a verlo mucho más adelante en el curso del año. El glucopirrolato inhibe la motilidad gastrointestinal y bloquea los efectos de la estimulación vagal. Estos son antagonistas muscarínicos, los que estamos mencionando. Puede ser también un antiespasmódico. El bromuro del metenzolato, utilizado en el tratamiento de úlceras pépticas, así como antiespasmódico gastrointestinal. La propantelina, en altas dosis puede producir bloqueo ganglionar. En dosis tóxicas bloquea la unión neuromuscular en la fibra estriada. Bueno, con eso terminamos. Aquí vemos una mosquita yendo a Walmart, o que diga al súper, a la basura, a traer todo lo que pueda consumir, y sus hijitos, sus hijitas, aquí viendo que la mamá ya trae la comida. Bueno, con eso terminamos, jóvenes. Como les vuelvo a repetir, estoy consciente que estas clases son un poco tediosas, aburridas, pero ya en la próxima unidad vamos a entrar a ver cosas mucho más agradables. Con eso terminamos. Que pasen ustedes muy buen día, y como saben, pueden enviar sus dudas a cesarsacalchot@punoc.edu.gt. Muy buen día, jóvenes. Buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora están viendo esta clase.